El lienzo mide 83 centímetros de alto y lo pintó Vermeer hacia el año 1657. Muestra a una joven de pie frente a una ventana abierta, con un papel en las manos, absorta en su lectura. Detrás de ella, una pared blanca. Una cortina rojiza en el borde izquierdo. Sobre la mesa, un cuenco de porcelana con melocotones y uvas. Y la luz. La luz que entra desde la izquierda, quieta y horizontal, que Vermeer pintó con una precisión que todavía hoy asombra a los conservadores que trabajan cerca del lienzo. Durante 250 años, todos vieron lo mismo. Una mujer sola, leyendo. La contemplación, la pausa, el silencio de un interior doméstico en la Holanda del siglo XVII. Generaciones enteras de visitantes pasaron frente a ese cuadro en la sala de la Gemelde Galerie y ninguno supo que la pared blanca del fondo escondía algo. Algo que alguien había cubierto a propósito mucho antes de que el lienzo llegara a Dresde. Y la pregunta que ese descubrimiento dejó abierta no es solo técnica ni artística. Es una pregunta sobre quién decidió borrar lo que Vermeer había pintado y por qué. Para entender eso hay que volver a Delft, una ciudad pequeña de Holanda, en el siglo XVII, con canales tranquilos que atraviesan el centro, tejerías de cerámica azul y blanca, y el gremio de San Lucas, que el 8 de diciembre del año 1653 registró en sus actas el ingreso de un joven maestro pintor de 21 años, que no producía para el mercado en masa, y que durante siglos fue casi un desconocido fuera de su ciudad. Johannes Vermeer nació el 31 de octubre de 1632 en Delft. Su padre, Reinier Vermeer, era posadero y pequeño comerciante de arte, uno de esos hombres que traficaban con cuadros sin entender del todo lo que tenían entre manos. Pero el entorno importa. El joven Vermeer creció rodeado de lienzos, de marcos, del trato cotidiano con objetos que valían más de lo que parecían. Cuando tenía 20 años, su padre murió. Vermeer tomó dos decisiones casi al mismo tiempo. Se casó con Catharina Bolnes, hija de una familia católica acomodada de Delft, y se convirtió al catolicismo para poder hacerlo. Esa conversión no fue un detalle menor en la Holanda del siglo XVII. El país era oficialmente calvinista. Los católicos practicaban su fe en silencio, en iglesias disimuladas dentro de casas particulares, con puertas que parecían de vecinos y altares que se doblaban en pocos minutos. Entrar en esa red de familias católicas significaba también entrar en una red de patrocinios, lealtades y relaciones que marcarían el resto de su vida. Ese mismo año, en diciembre, Vermeer fue admitido como maestro pintor en el gremio de San Lucas. A partir de ese momento comenzó a producir la obra que lo haría inmortal, aunque ninguno de sus contemporáneos lo sabía. Porque Vermeer pintaba despacio. Muy despacio. Cada lienzo de Vermeer es una trampa de luz. La manera en que el reflejo de una ventana de plomo emplomado se distribuye sobre la mejilla de una mujer. La forma en que un paño blanco retiene el peso de la luz de la mañana. La diferencia entre la sombra que proyecta una pared lisa y la que proyecta una pared con textura. Esos son los problemas que Vermeer resolvía cuadro a cuadro, durante semanas y meses, antes de dar un lienzo por terminado. Los historiadores del arte llevan décadas debatiendo si Vermeer utilizó una cámara oscura para conseguir esos efectos. Un dispositivo óptico que proyectaba la imagen del exterior sobre una superficie plana dentro de una habitación oscurecida. Las pruebas no son concluyentes, pero la geometría de sus cuadros, la manera en que ciertos objetos aparecen ligeramente desenfocados, mientras otros tienen una nitidez casi fotográfica, sugiere que Vermeer estudiaba la realidad a través de una lente antes de trasladarla al lienzo. Tenía un mecenas. Se llamaba Pieter van Ruijben, un mercader adinerado de Delft que se convirtió en el principal comprador de sus obras durante años. Gracias a ese patrocinio, Vermeer podía permitirse la lentitud. Trabajaba sin la presión de vender en el mercado abierto, sin producir por encargo urgente. Eso lo liberó para hacer exactamente lo que quería. Y lo que quería era pintar interiores. Habitaciones con ventanas,
Mujeres solas. Momentos de pausa en mitad de algo. La muchacha leyendo una carta junto a la ventana es uno de los primeros ejemplos claros de esa obsesión. Pintada alrededor de 1657, cuando Vermeer tenía 24 o 25 años, es el cuadro donde su estilo propio aparece por primera vez con plena convicción. La mujer de pie, la ventana a su izquierda, la mesa con frutas en primer plano, y esa pared del fondo, lisa, aparentemente vacía. Aparentemente. Para entender qué hay en esa carta, y por qué la figura en la pared del fondo importa, hay que entender cómo pintaba el resto de Holanda en aquellos años. El siglo XVII fue la época dorada de la pintura holandesa. Burgueses prósperos encargando retratos en sus casas de ladrillo rojo, mercaderes que querían sus almacenes y sus flotas representadas en lienzo, escenas de taberna con bebedores alrededor de mesas de madera, paisajes de dunas y molinos de viento girando contra un cielo plomizo. Pero dentro de ese mercado enorme había un subgénero que era un idioma compartido entre pintores y compradores. Las escenas domésticas. Interiores donde una mujer escribe una carta, la recibe, la lee frente a la ventana o la guarda deprisa antes de que alguien entre. Esas escenas tenían una capa de sentido que la mirada moderna pierde fácilmente. Mensajes codificados que el público de la época sabía leer sin esfuerzo. En la tradición pictórica holandesa del siglo XVII, la carta que sostiene una mujer en el interior de su casa casi siempre es una carta de amor. Y esa mujer navega entre dos mundos al mismo tiempo. El mundo doméstico ordenado que la rodea, con sus mesas cubiertas de alfombras orientales y sus ventanas emplomadas, y el mundo exterior de donde vino ese papel. La carta es el hilo invisible que une a esa mujer con alguien que no está en el cuadro. Un ausente cuya presencia se adivina en cada línea de texto. Vermeer pintó esa escena varias veces. La carta de amor que hoy se puede ver en el Rijksmuseum de Ámsterdam. La mujer leyendo una carta, también en Ámsterdam. Pero la joven de Dresde es la más temprana de esa serie, y la que tiene el contexto visual más complejo. Vermeer no pintaba solo cuerpos y objetos, pintaba capas de significado superpuestas. Y una de sus herramientas habituales era el cuadro dentro del cuadro. Una pintura representada en la pared del fondo, que actuaba como comentario invisible sobre la escena principal. Un mapa en la pared que convierte a una mujer doméstica en la esposa de un mercader que viaja por el mundo. Un paisaje marino que transforma la soledad de una joven en la espera de alguien que cruzaba los mares. En la Holanda del siglo XVII, el Cupido era una figura con una iconografía muy precisa y cargada de significado moral. El Cupido de los lienzos de aquel periodo viene en gran medida de la iconología de Cesare Ripa, un manual de alegorías escrito en Italia a finales del siglo XVI y traducido al holandés en el año 1644. Ese libro circulaba por los talleres de pintores de toda Europa, y los artistas lo consultaban cuando querían construir significados que el espectador culto de la época pudiera descifrar. El Cupido de Ripa lleva un arco. Tiene flechas, y en muchas representaciones del periodo pisa con los pies unas máscaras tendidas en el suelo delante de él. Esas máscaras son el símbolo del fingimiento, del amor calculado, de la seducción que esconde un propósito debajo. El Cupido que pisa esas máscaras proclama lo contrario, el amor sincero que ha vencido al engaño, el amor verdadero que no necesita disfraz porque tiene la seguridad suficiente para mostrarse a la luz. Un pintor contemporáneo de Vermeer, llamado César van Everdingen, había construido varios cupidos de este tipo. Figuras de niños desnudos y erguidos, con el arco en la mano, mirando al espectador de frente desde el interior del lienzo. Se sabe que Vermeer tenía en su colección personal una pintura de un cupido, porque el inventario que su viuda Catarina Bolnes firmó en el año 1676, un año después de la muerte del pintor, la menciona entre sus pertenencias. Vermeer conocía ese símbolo. Lo usó en otro de sus cuadros, La joven de pie al virginal, pintada alrededor del año 1670. En ese lienzo,
Una mujer toca un instrumento musical y en la pared del fondo hay un cupido de cuerpo entero, con el arco, mirando al espectador desde el cuadro dentro del cuadro. El mismo lenguaje visual, el mismo comentario moral sobre lo que ocurre en la escena. Y en La muchacha de Dresde, pintada unos 15 años antes, Vermeer había elegido ese mismo símbolo para la pared del fondo, para que quien mirase el cuadro no tuviese ninguna duda sobre qué clase de carta sostenía esa joven junto a la ventana abierta. Alguien, después de la muerte de Vermeer, decidió que eso no era conveniente. Si esta historia te está atrapando, suscríbete. Es lo que me deja seguir desenterrando estas otras. Vermeer murió el 15 de diciembre de 1675. Tenía 43 años. La causa fue un colapso repentino, probablemente agravado por el estrés económico acumulado durante los años de la Guerra Franco-Holandesa. El conflicto había contraído el mercado del arte en Delft de manera drástica. Los clientes dejaron de comprar y el pintor acumuló deudas que no pudo saldar. Murió dejando a su viuda con 11 hijos, una pila de facturas sin pagar y un número considerable de lienzos que nadie compraba. La muchacha leyendo una carta comenzó entonces a circular por el mercado de arte europeo. No se sabe exactamente cuándo salió de Holanda, ni por cuántas manos pasó antes de aparecer en una subasta en Ámsterdam en el año 1712, catalogada como el lote 22 de la colección de Pieter van der Lip. Después de esa venta, el rastro se pierde durante 30 años, y entonces, en la primavera del año 1742, un diplomático llamado Samuel de Bryce, secretario de la legación sajona en París, negoció la compra de 30 cuadros de la colección del príncipe de Carignan para el elector de Sajonia y rey de Polonia, Augusto III. 30 lienzos, un precio acordado, un cargamento que cruzaría las montañas hacia Dresde. Pero el marchante parisino Noel Arañón añadió un cuadro más al lote, como regalo, como cortesía comercial fuera del contrato. En la carta que de Bryce escribió al primer ministro sajón, el conde Heinrich von Brühl describió ese cuadro extra como una obra de Rembrandt. No era verdad, pero Vermeer llevaba casi 70 años muerto y fuera de Holanda prácticamente nadie sabía su nombre. Sus cuadros íntimos, sus mujeres junto a ventanas, sus interiores de luz quieta, eran demasiado sutiles para el mercado internacional, que necesitaba nombres con resonancia. Un Rembrandt era algo concreto. Un Vermeer era un pintor de Delft del que en París nadie había oído hablar. El lienzo llegó a Dresde catalogado como Rembrandt. Entró en el inventario de la galería con esa atribución. El primer inventario que lo menciona en Dresde, elaborado entre 1747 y 1750 por el conservador Pietro Guarienti, lo volvía a citar como obra en la manera de Rembrandt. Y nadie cuestionó eso durante más de un siglo. Fue necesario que un historiador del arte francés llamado Théophile Thoré recorriese Europa en 1859 rastreando obras del pintor de Delft, al que él mismo había bautizado como la Esfinge de Delft. Thoré había publicado artículos sobre ese artista casi olvidado. Sabía reconocer su mano. Y cuando entró en la sala de la Gemälde-Galerie y vio ese lienzo colgado entre otros, con la etiqueta equivocada todavía pegada al marco, supo que estaba mirando a Vermeer. La atribución correcta se confirmó hacia 1880. El siglo XX añadió otro capítulo extraño. Las tropas alemanas escondieron el lienzo durante la Segunda Guerra Mundial en las minas de sal de las montañas de Sajonia. El Ejército Rojo lo encontró y se lo llevó a la Unión Soviética como botín de guerra en 1945. Durante 10 años estuvo en algún depósito soviético, fuera del alcance de los investigadores occidentales. En 1955 fue devuelto a Dresde, donde hoy sigue. Una historia ya suficientemente accidentada para cualquier cuadro. Pero entre el taller de Vermeer en Delft y esa primera subasta de Ámsterdam en 1712, algo había ocurrido. Algo que tardó otros 260 y tantos años en salir a la luz.
En el año 1979, los técnicos de la Gemäldegalerie Alte Meister tomaron una radiografía del lienzo. Era un procedimiento habitual en la conservación de pinturas antiguas. Las radiografías atraviesan las capas de pintura y revelan lo que hay debajo. Bocetos preparatorios a carboncillo, cambios de composición, arrepentimientos del pintor, que el lienzo terminado ya no permite ver. Cuando procesaron esa radiografía, algo los detuvo. En la pared del fondo del cuadro, detrás de la figura de la mujer que lee, había una silueta grande. Una forma que representaba con claridad a un niño con alas, un arco en la mano derecha, y dos objetos en el suelo bajo sus pies. Un cupido. Entero. Cubriendo casi toda la altura de la pared del fondo. Anneliese Mayer-Meinchel, conservadora del museo, publicó ese hallazgo en 1982. Desde entonces, el cupido oculto de la muchacha de Dresde se convirtió en una referencia citada en casi todos los estudios sobre Vermeer. Todo el mundo lo sabía. Aparecía en los libros especializados. Los historiadores del arte lo mencionaban en sus artículos académicos. Los guías del museo lo incluían en sus recorridos verbales frente al cuadro. Y nadie lo tocó, porque la explicación parecía sencilla. La hipótesis que circuló durante 40 años era la siguiente. Vermeer mismo había tapado ese cupido mientras pintaba. Había comenzado el lienzo con la figura en la pared del fondo, había cambiado de opinión durante el proceso y había pintado encima. Una pared lisa en lugar del cuadro, dentro del cuadro. Una escena más abierta e interpretable, en lugar de una con un significado fijo. Esa hipótesis tenía cierta lógica. Los pintores cambian de decisión mientras trabajan. Vermeer mismo había modificado composiciones en otras obras a medida que avanzaba. Y si el propio artista había decidido tapar el cupido, no había razón para deshacer esa decisión póstuma. El cuadro que Vermeer entregó era el cuadro sin el cupido. Esa explicación cómoda duró hasta el año 2017. El equipo de conservación de la Gemäldegalerie, encabezado por el restaurador Christoph Scholzel, inició ese año un nuevo proyecto de investigación sobre el lienzo. Utilizaron técnicas que no existían en 1979, el escaneado por fluorescencia de rayos X en superficie completa, realizado con el apoyo del Rijksmuseum de Ámsterdam, y nuevas imágenes de reflectografía infrarroja, con una resolución que permitía ver las capas de pintura con un detalle sin precedentes. Lo que encontraron fue decisivo, y la capa de pintura que lo cubría. Había algo que no podía estar ahí si Vermeer hubiera hecho ese trabajo él mismo. Una capa delgada de suciedad. Polvo acumulado, mugre de años. Esa capa solo existe cuando una superficie ha estado expuesta al aire durante un tiempo considerable antes de recibir una nueva mano de pintura encima. Si Vermeer hubiera tapado el cupido mientras pintaba el cuadro, no habría habido tiempo para que esa capa de suciedad se formase. La pintura fresca cubre la pintura. El polvo no tiene oportunidad de instalarse entre dos capas que se aplican con semanas o meses de diferencia. Pero si alguien cubrió el cupido décadas después de que Vermeer terminase el cuadro, décadas después de que el lienzo hubiera circulado, hubiera estado colgado en habitaciones de distintos propietarios, hubiera recogido la suciedad ordinaria de los años, entonces sí, entonces la suciedad tiene sentido. El análisis de la capa de barniz sobre la zona repintada confirmó algo más. Ese barniz era diferente del que cubría el resto del cuadro. Una composición distinta. Una aplicación claramente posterior a la muerte de Vermeer. Hay también otra señal física. Análisis microscópicos de la zona del cupido mostraron que entre la pintura original y el sobrerepintado había una capa de material envejecido. Restos de barniz oxidado que solo se acumulan cuando una superficie ha estado expuesta durante un periodo prolongado. Esa señal combinada con la capa de suciedad hacía imposible que las dos capas de pintura se hubiesen aplicado durante el mismo proceso creativo. Scholzel presentó esos hallazgos ante una comisión internacional de expertos convocada por los Staatliche Kunstsammlung en Dresden. El consenso fue unánime.
El Cupido no lo tapó Vermeer. Lo tapó otra persona. Alguien que tuvo el cuadro en sus manos en algún momento entre el año 1675, cuando Vermeer murió, y el año 1742, cuando el lienzo llegó a Dresde como supuesto Rembrandt. La pregunta dejó de ser artística y se convirtió en histórica. ¿De quién? ¿De cuándo? ¿De por qué? En los primeros meses del año 2018, la dirección de la colección sajona tomó la decisión de eliminar la capa de sobrerepintado. Scholzel fue el responsable de llevar ese proceso a cabo. Con instrumentos de precisión, bajo microscopio, trabajando capa a capa sobre el lienzo original de Vermeer, el restaurador fue retirando la pintura que alguien había depositado para ocultar la figura. El trabajo duró 3 años. Y en los primeros meses del año 2021, el Cupido volvió a estar visible por primera vez en más de 2 siglos y medio. Mirando el cuadro que llama la atención es el tamaño del Cupido. No es una figura pequeña, de las que hay que buscar con esfuerzo. Ocupa casi todo el alto de la pared del fondo. Un niño desnudo de pie, con el arco en la mano derecha, la mirada vuelta hacia el espectador desde dentro del cuadro pintado en la pared, y bajo sus pies 2 máscaras caídas en el suelo sobre las que pisa con todo su peso. Esas máscaras son el centro del significado. En la iconología de Cesare Ripa, las máscaras son el símbolo del fingimiento, del amor que pretende ser lo que no es, del afecto calculado, de la seducción que esconde un propósito. El Cupido que pisa esas máscaras proclama exactamente lo contrario: el amor sincero que ha vencido al engaño, el amor real que no necesita disfraz porque tiene la certeza suficiente para mostrarse. Con esa figura en la pared del fondo, el cuadro deja de ser ambiguo. La mujer no está leyendo cualquier carta. Está leyendo una carta de amor, y ese amor tiene una categoría específica según el vocabulario visual de la época. Un amor sin máscaras, correspondido, verdadero. El Dios del amor lo contempla desde la pared y lo sanciona con su presencia. La ventana abierta adquiere otro sentido también. La luz que entra desde la izquierda no es solo la luz de la mañana en una habitación de Delft. Es la luz que viene de fuera, del mundo exterior del que llegó ese papel escrito. El reflejo del rostro de la mujer en el cristal de la... Ese detalle que Vermeer pintó con una delicadeza que solo se aprecia a pocos centímetros del lienzo, es el rostro mirándose a sí mismo en el umbral entre el interior y el exterior, entre la presencia y la ausencia. La mesa con frutas en primer plano, el cuenco de porcelana importada de un inventario, pertenece al mundo quieto del interior doméstico. Pero la mujer tiene la mirada fija en el papel. El Cupido en la pared la observa a ella. Stefan Koya, director de la Gemälde Galerie Alte Meister, dijo en septiembre de 2021 que este lienzo de Dresde representa el momento en que Vermeer encontró su propio estilo. El punto donde empezó la serie de sus grandes interiores femeninos. Y que restaurar el Cupido es ver a Vermeer tal como pensaba cuando tenía 25 años, en su taller de Delft, con la ventana del norte y la luz que entraba por ella. Pero hay una pregunta que la restauración no responde. ¿Quién tapó ese Cupido? ¿Y por qué? Sabemos cuándo ocurrió más o menos, después de la muerte de Vermeer en el año 1675, y antes de que el lienzo llegase a Dresde en el año 1742. Un margen de décadas, con varios propietarios posibles y ningún registro documental que identifique al responsable. Podría haber ocurrido en Holanda, antes de que el cuadro saliese del país. Podría haber ocurrido en el mercado de arte de Ámsterdam, de 1712, o entre esa subasta y la venta parisina de 1742. Sabemos que quien lo hizo tenía la habilidad técnica suficiente para cubrir una figura entera, con una capa de pintura que tardó más de 2 siglos en delatarse. Y sabemos lo que no sabemos: el nombre, el momento exacto, el motivo. Las hipótesis se mueven en 3 direcciones. Una apunta a la estrategia comercial. Hacia principios del siglo XVIII, Vermeer era un nombre sin resonancia fuera de Holanda.
Sus cuadros se vendían con frecuencia bajo el nombre de otros pintores más conocidos: Rembrandt, Pieter de Hooch, Gerard ter Borch. Un lienzo que pudiera pasar por Rembrandt, con esa pared lisa y neutra tan característica de ciertos fondos del maestro de Leiden, valía más sin el Cupido que con él. La figura en la pared era demasiado específica, demasiado marcada por la iconografía holandesa del siglo anterior, para que un marchante del siglo XVIII la hiciese pasar sin complicaciones como obra del gran Rembrandt. Otra dirección apunta al cambio de gusto. El siglo XVII holandés tenía un vocabulario visual cargado de alegorías y símbolos emblemáticos que el siglo XVIII comenzaba a encontrar pesado y anticuado. Los grandes cuadros alegóricos, con figuras simbólicas en las paredes del fondo, habían pasado de moda. El Cupido pudo parecerle a alguien un elemento redundante, demasiado explicativo para un mercado que prefería escenas más sencillas y directas. Y una tercera posibilidad tiene que ver con el desnudo. El Cupido es un niño desnudo de cuerpo entero, con las partes visibles bajo la luz plena del cuadro. Nada extraordinario para la época en que Vermeer lo pintó. Pero los criterios de decencia cambian de una generación a otra. Lo que en el año 1657 era convención iconográfica aceptada en los talleres y en las colecciones privadas, en el año 1700 podía generar incomodidad en ciertos círculos o para ciertos propietarios. Las tres hipótesis son posibles. Las tres son plausibles. Y ninguna tiene respaldo documental definitivo. Ese anonimato es parte de lo que hace que el cuadro restaurado tenga hoy una carga que no tenía antes. Hay algo que inquieta en la idea de que durante 2 siglos y medio, millones de personas se detuvieron frente a ese lienzo en Dresde y vieron una mujer leyendo junto a una ventana, sin saber que alguien había borrado la mitad del significado. La radiografía que reveló el Cupido existía desde el año 1979. Mayer Meinchel publicó el hallazgo en 1982. 40 años de saber que había algo debajo. 40 años en los que la hipótesis más cómoda, la de Vermeer, cambiando de opinión, mientras pintaba, cerraba la puerta a la pregunta más incómoda. Esa pregunta la abrió Christoph Schölzel en el año 2017 al analizar con nuevas herramientas la capa de suciedad que nadie había examinado con suficiente detenimiento. A veces, la historia del arte avanza así, no a través de descubrimientos espectaculares en cámaras selladas durante siglos, sino a través de alguien que decide mirar con más cuidado algo que todo el mundo ya había visto. El cuadro que hoy cuelga en la Gemälde Galerie Alte Meister de Dresde es el cuadro que salió del taller de Vermeer alrededor del año 1659. Con la mujer junto a la ventana abierta, la luz que entra desde la izquierda, el cuenco de porcelana sobre la mesa, la cortina rojiza en el borde, y en la pared del fondo, el Cupido con las 2 máscaras bajo los pies, mirando de frente a quien entra a la sala. El cuadro estuvo así durante un tiempo, nadie sabe cuánto, 1 año, 10, 30. Después, alguien lo cambió. Y cuando preguntas por qué, vuelves siempre al principio, a una joven junto a una ventana de cristal emplomado en Delft, con una carta en las manos, y a la pared de detrás, que ya no está vacía. Lo taparon para borrar una historia de amor que alguien consideró demasiado indiscreta para mostrarse. ¿O lo hicieron simplemente para vender mejor un lienzo firmado por un pintor al que entonces nadie en Europa quería conocer? Déjame tu teoría.